¿Qué tal, locos? ¿Cómo estáis? Ha llegado el calor, de golpe, mucho calor. No sé dónde viváis, pero desde luego en Madrid este fin de va a ser duro. Y ahora cuando me entra la prisa, igual que me pasó el año pasado, por intentar hacer todas las cosas de domótica que quería hacer en el jardín y en la piscina y que he ido postergando porque llovía, no tenía tiempo. Total, el año pasado os hice un vídeo para poder domotizar el funcionamiento básico de la depuradora. Poder hacer los horarios, toda la parte de horarios de funcionamiento, encendido manual, automático, todo con relés inteligentes. También, por suerte o desgracia, algún que otro vídeo hemos hecho sobre la bomba de calor, y en la piscina tengo dos cosas más que hasta ahora no tenía o tenía medio automatizadas. Una es la típica cascada, esta que muchas veces montas en la piscina, más bonita que útil, todo hay que decirlo, pero que ahí está. Y la otra es una pequeña zona, que eso sí es más habitual, la típica zona tipo spa, por llamarlo de alguna forma, que al final es como un motor, un blower de aire, y que, bueno, pues es muy chulo y la verdad es que puede ser muy útil para incluso la gente que en vez de montar una piscina pues monta un pequeño spa o tiene un pequeño spa en casa, no, pues una pequeña zona de jacuzzi, da igual, lo podemos llamar como sea. Y también es interesante poder domotizar esa parte porque al final aunque tiene la típica botonera al lado de la piscina, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Que está bien cuando todo aquello es automático y también le metemos un poquito de inteligencia. Así que ese es el último proyecto en el que estoy metido, o es lo que he empezado a hacer. Y os lo cuento porque si estáis en una situación parecida, tenéis una piscina con un sistema tipo spa o tenéis directamente un spa, puede que os sea útil a la hora de domotizarlo. La forma de hacerlo es un poquito distinta a lo que ya vimos el año pasado con el motor de la depuradora. Porque este tipo de sistemas, aunque lleven un motor, tanto la cascada, si es un motor independiente, como el blower de aire, son motores, pero no suelen accionarse directamente con un control eléctrico o con un botón en la depuradora, sino que normalmente son sistemas que llevan una botonera. Hoy en día ya suele ser eléctrica, suelen ser botones con bajo voltaje, y todo esto va a un circuito eléctrico que es el que controla los relés que activan o desactivan los motores. Principalmente por varios motivos. El primero es que nadie querría estar tocando botones por los que pasan 230 voltios cuando estás metido en la piscina. Es posiblemente una de las cosas más sencillas que se me ocurren para sufrir un buen calambrazo, como mínimo. Y lo siguiente es que además ese tipo de sistemas suelen tener protecciones de tiempo, suelen ser placas electrónicas que se apagan solas para evitar sobrecalentamientos. Bueno, pues suelen ser circuitos. En mi caso os enseño el que tengo montado. Hay muchísimas marcas y modelos, pero todos suelen funcionar igual. Básicamente es un sistema en el que metemos corriente en 230, tenemos N salidas, en mi caso es de 2 para 2 motores, pero podría ser 1, 3, 27. Son salidas directamente de 230 hacia los motores con unos relés, que son los que abren o cierran el paso de corriente. Y luego, por otra parte, tenemos esos botones de bajo voltaje. Antiguamente se ponían más sistemas hidráulicos, pero es verdad que ya desde hace bastantes años se utilizan más sistemas eléctricos de bajo voltaje. Así que yo os lo voy a explicar en mi caso, os voy a explicar cómo lo he hecho yo y luego lo tendréis que adaptar a vuestro sistema, pero por lo que he estado investigando es bastante habitual que sea así. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cuál es la idea de lo que yo estoy haciendo? Luego en esto ya sabéis que hay interpretaciones y no hay ni solución mejor ni peor. Para mí es interesante el hecho de que la botonera siga funcionando, pero a su vez esos botones tienen algo curioso o que no lo hace fácil del todo, y es que esos botones no son encendido y le vuelves a pulsar y apagado, es decir, no tienen dos recorridos, sino que son pulsadores. Y eso significa que cada vez que pulsas cambia el estado en la propia electrónica. Esto es algo que a mí me está causando algún que otro dolor de cabeza y ahora os voy a explicar por qué.
Cuando pulsas el botón o esos botones tienen 3 cables. Suele ser lo normal. Tienen un cable de masa, ground, un cable que básicamente es el que transmite la potencia o la señal de encendido o apagado, y luego tienen un tercer cable que es opcional, que es, en el caso de estos botones, por ejemplo, tienen un LED que se enciende cuando está encendido el motor que corresponda, el canal que corresponda. Y estos motores, o ese botón, por ese cable lo que recibe es pues un pequeño voltaje que también va o vuelve por el ground, por el negativo, cuando está encendido el motor. Hasta ahí es un funcionamiento bastante normal. ¿Qué ocurre? Que si queremos mantener estos botones y además queremos domotizarlos sin cambiar toda la electrónica, aquí vuelven a nuestra salvación, o nuestra salvación van a volver a ser los relés secos. Yo hasta ahora básicamente lo que estaba utilizando era un Shelly para las pruebas, un Shelly 1, un relé seco, pero lo he cambiado, o mi idea es poco cambiarlo por un Pro de 2 canales, también relé seco, y así poder controlar las dos cosas. El por qué poner un Pro es porque llevan puerto B-Red, puerto Ethernet, y por lo tanto, como es una zona en la que la Wi-Fi llega peor porque está metida en la depuradora, no es una zona muy buena, pues en el caso de que la señal Wi-Fi me dé problemas, siempre puedo cablearlo. Esa es la idea, por ahora estoy haciendo pruebas. ¿Qué ocurre? Que como os decía antes, aquí no hay un estado on, estado off, sino que es un pulsador. La conexión es sencilla porque básicamente lo que vamos a hacer es añadir cada una de las salidas del Shelly como si fuesen un botón más en paralelo. ¿Por qué? Porque así tanto desde el botón como desde el Shelly podremos activar y desactivar cada uno de los canales. Por lo tanto, os lo voy a enseñar ahora, pero si cogemos el diagrama es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer es cortar el negativo, cortar la señal de encendido y apagado, es decir, lo que cierra cuando pulsamos el botón, y en paralelo poner una de las salidas de un Shelly o de cualquier tipo de relé seco. Seco porque no podemos inyectarle voltaje o nos cargamos la placa. A ver si no lo vais a ver muy bien, porque la verdad es que no hay mucho sitio, pero básicamente tenemos 3 cables para cada botón. Aquí dependerá del sistema que tengáis montado, pero bueno, básicamente es muy parecido. Y como os decía, tenemos el cable negro, que es los polos comunes del negativo, del ground. Luego tenemos en este caso el gris, en mi caso, que es el que, por decirlo así, activa el botón. Y el azul es el que le devuelve corriente cuando está encendido para que se encienda el LED. El azul no tenemos que tocarlo porque queremos que se siga encendiendo el botón, y lo que vamos a hacer es puentear negro y gris para que se pueda encender desde el botón, dado que queremos que siga funcionando manualmente, o desde el Shelly. Aquí la verdad es que lo tengo fácil porque como ya lo tengo cableado, ya va hasta el cuadro, pues simplemente voy a quitar este Shelly, voy a poner el Pro alimentado con estos mismos 2 cables, y luego voy a utilizar estos para un botón y otros 2 que voy a poner para la otra clema, igual que esta. Siempre, ya os digo que el funcionamiento de lo que he visto hasta ahora es que suelen ser siempre muy parecidos. El funcionamiento hasta ahora para la cascada, por una parte alimentamos el Shelly, que viene alimentado desde la propia caja, y luego tenemos una salida seca, que es esta de aquí, que hemos puenteado con el negativo y con lo que sería el funcionamiento del botón. Vamos a hacer exactamente lo mismo para lo que sería el otro de los botones. Por lo tanto, una vez que hacemos las conexiones, que son como cualquiera de las cosas que ya hemos hecho, ya nos funciona. Básicamente conectamos el Shelly a nuestra Wi-Fi y ya podemos encender y apagar. Aquí empiezan las cosas con las que ahora me estoy empezando a pelear para intentar definir un poco cómo hacer la domotización correcta de esto en Home Assistant, por ejemplo. Lo primero es que os he dicho que no hay un estado on y off, es un pulsador. Así que vamos a configurar el Shelly para que cuando se encienda o cuando encendamos lo que sería el relé, se apague solo, como mínimo en un Shelly el tiempo mínimo es 1 segundo. Da igual, al segundo se apaga solo. Por lo tanto, en el momento en el que esto lo metemos en Home Assistant, tendremos un switch en el cual encendemos y se apaga. Y aquí viene el primero de los problemas que estoy intentando ver cómo detectar o cómo solucionar, vaya. No sabemos si realmente está encendido o apagado. No lo sabemos porque, claro, el relé lo que hace es, al cerrarse, permite que pase ese impulso, esa señal, y la placa hace un toggle, o enciende o apaga.
pero no tenemos una salida que nos permita saber si está encendido o apagado. Ese es el primer problema. Y no debería ser un enorme problema, salvo que queramos representar esa información correctamente en Home Assistant, porque eso también nos va a impedir que podamos llevar esto a sistemas, por ejemplo, de altavoces inteligentes o a Siri o a lo que sea, y podamos decirle que encienda o apague. En realidad siempre sería que encienda, porque cuando enciende o hace ese switch, enciende y apaga, una de las veces lo va a encender y otro lo va a apagar, pero a nivel de uso diario no tiene sentido, no queda bien. Así que la idea que se me ha ocurrido, porque vamos a ir viendo cómo avanza este proyecto, lo que pasa es que me parece un poco que si no se me ocurre otra, y por ahora solo tengo esta idea, me parece un poco matar moscas a cañonazos, es básicamente meter algo estilo un Shelly M, es decir, una pinza amperimétrica que mida el consumo de cada uno de los dos motores y si hay consumos que sé que está encendido. Esto luego me lo puedo llevar a Home Assistant o a Node-RED y con un flujo muy sencillo detectar si hay consumo, marcar un switch virtual como encendido o apagado. Es una forma. Esto me permitiría solucionar ese problema también con los altavoces inteligentes, pero no tengo muy claro, dado que ya estoy midiendo el consumo de la depuradora en general, si es un poco matar moscas a cañonazos. No le he dado más vueltas por ahora, así que a lo mejor se me ocurre alguna otra idea. Pero también me gustaría que, dado que estoy empezando este proyecto, pues si se os ocurre cómo hacerlo sin tener que estar metiendo cacharros caros, porque al final un Shelly M pues barato no es para esto, solo para medir ese consumo, que no me interesa como consumo, simplemente es para saber si está encendido o apagado, a ver si se os ocurre alguna otra idea. Que posiblemente sí, así que en los comentarios me lo decís. Vamos a ir viendo cómo avanza, vamos a ir viendo cómo queda el proyecto. Por ahora está en pruebas completamente, lo estoy montando para probarlo este fin de semana de muerte calurosa y si funciona pues ya le pondré una cajita, porque claro, esto entraba en la caja que tenía montada estanca, pero el Shelly Pro 2 no entra, así que ahora mismo lo he dejado un poquito así medio montado y necesito ver todo lo que tengo que montar antes de montar la caja, ya dejarlo bien, cablearlo bien, no dejar empalmes por ahí sueltos, pero a ver si se os ocurre alguna otra idea. Me vais contando y en el próximo vídeo os cuento y os enseño a ver cómo ha quedado. Es una cosa más a automatizar. Es que a veces me voy quedando ya sin cosas que automatizar en casa. No, decir que no. Siempre vamos a tener cosas a hacer. Espero. Os voy contando. Cuidaros. Adiós.